Hola. Hola. Como Oriana no está aquí, no sabemos qué decir, pero algo así como bienvenidos otro domingo más o algo así. Bienvenidos otro domingo. Hoy estamos con... Bienvenidos al domingo, Bienvenidos al domingo a la reunión online de nuestra iglesia. Oasis. Hoy nos pusimos, este episodio es presentado por Oasis. en colaboración de la productora Susi, obviamente. Tuve ganas de decir la mega. Ah, Donde no, sea. Stephanie, pero si No. si no nos pagan no se puede. Ok, está bien. Bueno, Y onda, la La superestación. qué ¿No? fuerte que uno se acuerda de esas propagandas, ¿no? Hoy no estamos en vivo, como supondrán. Así que no vamos Porque a poder hoy tenemos saludarlos. reunión presencial. Exacto, uno por uno. Pero aún así, saludos Olis. a todos los que se están conectando Y a los que van a ver en diferido después. Y a los que van a ver en diferido después. y a los que van después de esos. Ujú. Exactamente. Tefi, ¿hace cuánto no estás en la antesala? No lo sé. ¿Y por qué hablamos así como si esto fuese un programa? No sé. No sé. pero No. hace muchísimo. Pero No está... llevo la cuenta, no me acuerdo. ¿Y cómo estás? ¿Nerviosa o normal? Normal. Normal. Sí, creo que me da más nervios cuando es en vivo. Porque siento que algo puede Sí. explotar mientras yo estoy aquí. Es válido, aceptable. Bueno, hoy es el primer domingo de junio, es lo que queríamos decir. Este mes realmente no hay muchos cumpleaños, solamente 2. Y bueno, es el Día del Padre, pero todavía Tengo no está miedo. cerca. ¿Cómo que ya es junio? Yo la verdad estoy feliz, no sé, me parece chévere que el año pase rápido. No tanto que pase rápido porque pase rápido, sino que este semestre no fue mi favorito. Ya quiero el siguiente. Y que otra oportunidad, de empezar de cero. Una nueva vida. A Bueno. mí sí me gustan las materias que estoy viendo ahorita. ¿Sí? Va a ser chimbo no verlas. Ok, bueno. Bueno, aunque pasarlas sí Lo siento por ti. será excelente. Bueno, y hoy queríamos hablar acerca de ayudar a los demás. Ayudarlos así como... ¿Qué fue eso? Presentamos problemas técnicos. Ayudarlos así como empujoncito así o Ok, fue. a qué te refieres. No, ayudarlos como, perdónenme que estoy haciendo esto. Momento Pepsi. Este momento Pepsi me da miedo. Ya, solucionado. Ok. Muy bien. Ayudarlos como ayudarlos en general. Quiero decir, por ejemplo, puede ser económicamente, con tu tiempo. Ok. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de el servicio a los demás. ¿Qué te refieres a generosidad? Sí, en general. Ok. Pero sobre todo sobre confiar en Dios para ayudar a los demás. ¿Por qué? Ok. Porque, ¿qué pasa? Siento que a veces, cuando hablamos de generosidad y todo esto, es como, bueno, ok, yo puedo dar, pero siempre damos como, si me sobra mucho, ¿entiendes? Ok. Como si no hubiese suficiente. Ujú. Que es un tema que trata la Biblia, ¿no? El vivir en la tierra como en el cielo, que es algo que Jesús nos manda, es vivir como si ya estuviéramos en el cielo y por lo tanto como si ya hubiera ¿Te suficiente. refieres a que el reino de los cielos se ha acercado? Sí, exactamente eso es a lo que me Wow. refiero. Y a que la venida de Dios está cerca. No, mentira. Pero lo que pasa cuando damos o cuando nos acercamos a la generosidad desde el, bueno, no hay suficiente realmente, o sea, a mí me gustaría darte, pero es que no tengo suficiente tiempo, ¿sabes? Tengo un montón de cosas que hacer y yo ni siquiera duermo. O bueno, a mí me gustaría ayudarte en tu necesidad económica, pero lo que pasa es que yo tampoco puedo porque sí es verdad que ahorita no estoy, ¿sabes? Tan mal como tú, pero no es suficiente todavía. No es Claro. suficiente todavía. Sí, un poco como desde la avaricia, quizás. Sí, ese es el no tema, es porque que cuando es suficiente. porque a veces tenemos esta idea de que, bueno, si yo tuviera más o más, pero es que siempre Mentiras. vamos a pensar que necesitamos Tú me más. amas, si me dijiste. Mentiras. Que siempre tenemos esta idea como que nos hace falta más y más Porque y más. si yo tuviese Y por esta eso- cantidad de plata, podría tener estas cosas que son normales. Ajá. Pero luego cuando tengas esa cantidad de plata vas a Vas decir, a querer otras. si yo tuviese un poquito más, entonces podría tener estas comodidades. Ajá, y creo que no tiene nada de malo como querer
otras cosas o tener, no sé, una lista de deseos de cosas que quisiera comprarme cuando tengo oportunidad. Creo que eso no tiene nada de malo en sí. Pero es un problema Pero- cuando se interpone entre tu Ajá. generosidad. No, y cuando vives en función de eso y no en función de confiar en el Señor y en hacer lo que Dios nos manda hacer, que es ser diligentes, que es ser responsables, etcétera, pero de trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y que sucede que no es un dicho popular, lo dice Sí, la Biblia. sí. Eso sí lo dice la Biblia. Lo de, el que madruga Dios lo ayuda no lo dice. No lo dice. Pero lo de y que no trabaje que no coma sí lo dice. Sí, sí, lo dice la Biblia. Lo dice textualmente. Conclusión, levántense tarde y trabajen. No se levante tarde. Pero no, lo que digo es que, ¿qué? ¿Estaba diciendo? Que la Biblia lo dice, que sí, tenemos que Ajá, trabajar y que no está mal si tener... vivimos en función de esa necesidad constante que tienen los seres humanos de querer más y más y más y más y más, y no en función de lo que nos enseña la Biblia, y que tiene que ver con confiar en Dios en sí, bueno, trabajar, tampoco es como que, ay, bueno, voy a confiar en Dios, me voy a sentar allá en una esquina a ver cómo yo de dinero el cielo, no. Pero, eso, como en que nos estamos basando en nuestro actuar diario. Sí, y además lo que pasa es que aunque no está mal querer cosas y que el Señor sí nos manda a trabajar y incluso la Biblia habla en algunos puntos sobre que, bueno, al final aquí en la tierra gran parte de lo que podemos disfrutar es simplemente el fruto de nuestro trabajo. Es decir, sí, no está mal que vayas y te comas algo con unos amigos porque trabajaste y te lo puedes pagar, ¿entiendes? Pero de lo que sí habla mucho es de poner al otro primero o de la generosidad. Sí. Entonces pensaba que aquí Venezuela tal vez es un espacio un poquito complicado económicamente y definitivamente nuestra realidad no necesariamente es igual a la de otras personas. Creo que nos gusta mucho comparar eso y pensar es que aquí es diferente, pero es que Dios es igual en todas partes y tal vez lo podamos ver como Y Dios te manda a ser generoso aquí en y todas en partes, cualquier exacto. otra parte del mundo en y la que sin te importar encuentres. tu nivel económico. Y bueno, tal vez podamos verlo como eso es algo que me impide o que me hace más difícil obedecer. Pero creo que de hecho deberíamos verlo como una bendición porque tal vez nunca vas a poder decir voy a tener suficiente sino confiando en Dios. Entonces, confiemos en Dios para que cuando demos, Él realmente nos provea. Y eso es lo que Él promete, que si le obedecemos a Él primero, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, Bueno, como quienes dieron realmente lo vimos en un recibieron. ejemplo recientemente en una de las prédicas, el caso de la viuda que Dios Exacto. mandó a alimentar a Eliseo. Eliseo, no. Elías. Elías. Sí, porque en la canción de Eliseo no, no hay nada de pájaros que lo alimentan, así que sí, es Elías. Ok. La canción. Por eso apréndanse canciones infantiles de la Biblia. Sí. Yo por eso me sé los nombres de los hijos de Jacob. Así que, ¿cómo es que va eso? Se llaman los hijos de Jacob. Ajá, y te los dicen todos. Sí. Bueno, en la historia de tienes razón, de Elías, y ella, fíjate, nosotros ni siquiera tenemos comparación. Pero es que además Dios, o sea, lo interesante allí es que esta viuda, no tenía nada que comer, se quería morir, bueno, se iba a morir. Sí, no sé si se quería, pero sí, iba a pasar eventualmente. Pero de hambre. Pero y Dios no es como que la mandó a ir a alimentar a una multitud, ¿sabes? Fue una persona. Fue una persona, entonces tampoco, ¿sabes? Era como Que bueno, persona. igual Y ya aún me voy a así- ir, pues. y aún un pan así- menos, un pan más, un día más. Aún así tenemos un ejemplo como el del niño también en el caso de las multiplicaciones de los panes y los peces. Que a veces no nos damos cuenta de esos pequeños ejemplos, la importancia de estudiar realmente la Biblia y tratar de no leerlo como un texto, sino como esto sucedió. Ellos estaban en un lugar apartado. De hecho, cuando los discípulos les dicen a Jesús, como mándalos para su casa, es porque, mira, ya se va a hacer tarde, van a tener que caminar mucho, esta gente no ha comido nada en todo el día, se te van a morir por el camino. Y el niñito que sí tenía su comida, a diferencia de los demás, él perfectamente podría haber comido y haberse ido a su casa feliz y contento de la vida y dar sus panes lógicamente en la lógica humana, que es lo que pasa, a veces nos guiamos por eso, significaba volverse otro más de la multitud y además él no iba a alimentar a la multitud con esos panes, pues. Exacto. Era como, parecía que iba a dar algo que realmente no servía de mucho, que no iba a satisfacer. ¿Para qué voy a dar yo si lo que me sobran son $10?
Eso, bueno, Pa- a mí- $10 es ok, bastante. me todavía. y que eso es una Me base. sobró Me $1. sobra $1. Cónchale, me das $10, ¿A- Patricia. a quién va a ayudar Mira, eso? vamos a farmar todo. O sea, no hay cambio, digo yo, no hay cambio. ¿Qué más da que me los gaste yo o dárselo a la iglesia o a alguien que yo sé que tiene necesidad? Si igual, Lo que tengo son ¿qué? 20 bolívares. ¿Qué va a hacer eso? O sea, pero sucede que no tenía pasaje y ahora puedo ir a la iglesia. Entonces, el niñito parecía que lo que iba a dar no tenía sentido. Y sí lo tuvo en Jesús. Exacto. También está el ejemplo de la mujer esta que no tenía nada y da todo lo que tiene. Ajá. En el templo, da como ofrenda. Ajá. Todo lo que tiene. Que todo lo que tiene probablemente era muy poquito. Y ojo, en esa historia nunca nos dicen si ella... Sí. Dice que Jesús dice Pero nada más que- el hecho de que ella haya sido obediente y en eso, de la generosidad, y Jesús lo reconocía. No sabemos si Jesús después hizo un si ella milagro. llegó a su casa y había bolsas de real. Sí, o sea, no sabemos si después alguien le dio una ofrenda, si hubo un milagro ahí de la multiplicación del aceite, de los panes, no sabemos. Pero vemos que Jesús reconoce su obediencia Entonces, bueno, y su generosidad. eso es lo que queríamos hablar hoy. Tal vez habíamos hablado mucho de, bueno, el Señor nos manda a ser generosos y a dar diezmos u ofrendas que, bueno, pueden ser a la iglesia o a personas en que conoces que tienen necesidad y pueden ser con dinero o con tu tiempo también a la iglesia o a El personas. tiempo a veces es una cosa que nos cuesta Sí, es lo que muchísimo creo que dar, siento que nos porque cuesta es más como que la es plata. sí, porque es que a veces es más fácil darle plata a alguien que dedicarle de tu tiempo para escucharlo. A veces O para es ir más- a un sitio y es acompañarlo. más, muy algo que es bien medio controversial, pero a veces es más fácil darle dinero a la gente que pide en la calle, como, ay, bueno, sí, toma, y esa persona no la vas a volver a ver nunca más, ni te va a molestar, ni te va a incomodar, ni nada, a dedicarle de tu tiempo a alguien que sí, que va a ser un fastidio ayudarlo. Exacto. Que vas a tener que Cada escucharlo vez por que alguien en la horas. calle te pide dinero, puede que le des dinero, pero tu hermano que tienes al lado, tienes algún conflicto, hablas con él y si cada vez que pasa esa persona le das dinero, pero a él no le dedicas de tu tiempo. Entonces, Sí, yo hipocresía. me declaro culpable con eso del tiempo. Bueno, eso era lo que queríamos hablar hoy. Les llamamos a reflexionar Reflexionen. y a confiar en Dios cuando traten de poner en práctica la generosidad. Ahora sí, vamos a comenzar la reunión y contamos 3, 2, 1. Concéntrense. Sigue el conteo. Sí, vamos al tiempo de adoración Y luego saquen sus libretas y su lápiz para tomar predica. notas. Porque lo que Dios va a decir hoy es para ti. Hoy. Y que chiste de prédica. Tutum. Si no lo entendiste, entonces no has visto suficientes prédicas. Ve atrás. Regrésate. Después de esta, obviamente. 3, 2. 1. Sigue Sigue el el conteo. conteo. Lo hiciste mal. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, sea
dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Al estar en la presencia
Buenas tardes a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de este medio. Hemos tenido un tiempo para alabar al Señor, para adorarle, para darle gracias. Y ahora nos vamos a exponer al mensaje de las palabras. Para mí es una gran bendición, es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Bueno, para los que me imagino que hay personas que no saben, por supuesto las personas de la iglesia sí lo saben, que hace un mes y ya 3 semanas, un mes y 3 semanas que fui operado, gracias al Señor que Él tomó el control de todas las cosas y permitió que no solamente la operación, sino también el tiempo de recuperación esté evolucionando. De hecho, todavía estoy en ese tiempo de recuperación y he visto la misericordia y el amor, agradecido al Señor porque puso muchas personas que me pudieran apoyar, no solamente económicamente, sino anímicamente, incluso a través de la oración, importantísima, ¿no? Sé que muchos han estado orando por mí, y no solamente aquí en Venezuela, sino fuera del país. Y es una manera de poder experimentar ese amor del Señor, y ha sido maravilloso. Y luego de 4 meses poder estar acá con ustedes es un regalo del Señor, es poder ver el cuidado del Señor y la manera como Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, y la prédica de hoy lleva por título Mucho más preciosa que el oro, ¿no? Y tiene que ver a propósito de lo que el Señor me ha permitido experimentar
me ha permitido vivir en este tiempo, tiene que ver precisamente con las pruebas, ¿no? Y quiero que pensemos un poquito, tal vez nosotros estemos atravesando por diversas situaciones que pudiéramos llamar pruebas, dificultades, problemas, o hayamos experimentado, no necesariamente estemos experimentando, sino hayamos experimentado estas situaciones. Y si estamos experimentando esto, y puede ser una situación que nos causa dolor, que nos causa angustia, que nos causa miedo, tal vez la prueba nos haga, de alguna manera, nos haya permitido buscar a Dios y clamar a Dios y estés clamando allí y no veas una salida. Y muchas personas te pueden decir, bueno, pero confía en el Señor. Y sin embargo, esa situación, esa circunstancia no pasa, ¿no? Y seguimos atravesando esa circunstancia, seguimos sintiendo ese dolor y definitivamente en esos momentos, y bueno, se lo digo con conocimiento de causa, es necesario que nosotros sigamos confiando en el Señor, ¿saben? Y es necesario que sigamos clamando con toda nuestra fuerza, es necesario que sigamos creyendo con toda nuestra fuerza y estar seguros de algo, que el Señor tiene el control y tiene un propósito con todo esto, ¿saben? Yo quisiera que leyéramos un texto de la palabra que está en 1 de Pedro 4, del 15 al 16. Y esto nos da como una advertencia, nos llama a la reflexión. Y fíjense lo que dice la palabra, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué interesante esto, ¿no? Nos advierte que no padezcamos como consecuencia de estas acciones, ¿no? De ser homicida, de ser ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero es interesante lo que dice el versículo 16, que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el Señor nos llama a que si tenemos que padecer como cristianos, y esto es interesante, este concepto, que no nos avergüencemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello. Y con esta introducción me gustaría que oráramos al Señor, para que el Señor nos hable en esta tarde y así tú tengas la oportunidad, estés teniendo la oportunidad de estar en esta transmisión en vivo, o lo vayas a ver en el futuro, que el Señor te pueda hablar con esta palabra, ¿no? Esto es una realidad que ninguno de los que estamos viendo o escuchando este mensaje estamos exentos de esto, ¿no? Yo no sé si hay alguna excepción de alguien que no a su edad no haya padecido una situación difícil, no haya atravesado una prueba, pero estoy totalmente seguro que ninguno estamos exentos de atravesar por situaciones difíciles, por situaciones de prueba, por situaciones que de alguna manera prueben nuestra fe. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te doy muchísimas gracias por esta bendición tan grande que me das, el poder llevar tu palabra, tu mensaje. Clamo a ti, Señor, una vez más, que seas tú usándome como un instrumento de justicia, que pongas en mis labios carbones encendidos por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, penetre en los corazones, que tu palabra haga la obra para la cual tú la has traído en esta hora, que mires la necesidad de todos los que están escuchando este mensaje, poniéndose a esta palabra, y los que estamos aquí también, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú obrando de una manera poderosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, Señor, y te doy muchísimas gracias. Amén. Bueno, y excluyendo lo que dice 1 de Pedro 4, del 15 al 16, nosotros podemos pensar en que existen 3 tipos de pruebas. A lo mejor pudiéramos pensar en más, pero pensemos en 3 tipos de pruebas. Y los 3 tipos serían estos, ¿no? Tomando esta clasificación. Tipo 1, pruebas que provienen de nuestros propios pecados o errores. El tipo 2 pudiera ser pruebas que suceden porque este es un mundo caído,
lleno de enfermedades y personas caídas. Es un mundo quebrado, una naturaleza quebrada después del pecado que inició allí en el jardín del Edén, ¿no? Y el tipo 3, pruebas que Dios está dispuesto a que experimentemos porque desea que crezcamos en la fe. Y es interesante esta clasificación porque al final, por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2 también pueden redundar en esto, en que experimentemos un crecimiento en nuestra fe. Pero la diferencia, no sé si lo ven, es el origen, ¿no? Y pensemos un poquito en 3 ejemplos. El ejemplo de José. No voy a leer el texto de la historia de José, pero sí vamos a recordar un poco. Me imagino que los que estamos escuchando este mensaje hemos leído la historia de José. Y hay unas características en la historia de José. Primero, que él fue vendido por sus hermanos. Segundo, que él tuvo que estar en la cárcel como consecuencia de una acusación falsa, ¿no? Fue acusado por la esposa de Potifar, que la había tratado de violar, ¿no? Y como consecuencia de ello, tuvo que estar en la cárcel. Y en la cárcel, y no sé si recuerdan la historia del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, cuando él pudo interpretar con la ayuda de Dios los sueños de ellos, y efectivamente el copero fue restituido, el jefe de los coperos. Él le dijo al jefe de los coperos que recordara cuando estuviera con el rey nuevamente, que lo recordara y hablara bien de él con Faraón. Sin embargo, él no lo recordó y él tuvo que estar allí creo que por 2 años, ¿no? Y si nosotros vemos la historia de José en resumidas cuentas, luego después de esto interpreta los sueños de Faraón, de esos 7 años de abundancia y 7 años de sequía, donde él incluso estuvo al frente prácticamente de Egipto. Después del faraón, él era la máxima autoridad. Y si nosotros tuviéramos que clasificar esta historia de José en uno de estos tipos, no podemos decir que esto que experimentó, estas pruebas que experimentó José fueron como causa de sus propios pecados o errores, ¿no? Bueno, tal vez el error de él fue contar sus sueños, ¿no? A sus hermanos y a su padre. Y bueno, no sé si lo podemos ver como un error. Si lo queremos ver como un error, pudiera ser tipo 1, pero definitivamente no fue un pecado, ¿no? Porque esos fueron sueños proféticos que le dio Dios a él y que luego se cumplieron. Pruebas que suceden porque este es un mundo caído, lleno de enfermedades o personas caídas. Pudiera ser también este caso, porque vemos que sus hermanos lo venden y evidentemente estas acciones de sus hermanos eran como consecuencia del pecado, de la maldad que había en sus hermanos, ¿no? Y también en el caso de esta mujer que lo acusa de querer violarlo falsamente, ¿no? Pudiéramos entonces decir que es tipo 2, o pudiéramos decir que es tipo 3, pruebas que Dios está dispuesto a que experimentemos porque desea que crezcamos en la fe. Y definitivamente cuando nosotros vemos la historia de José y lo que él le comenta a sus hermanos cuando puede encontrarse con ellos, no sé si lo recuerdan, que él les dice que no sintieran miedo porque Dios había permitido que él llegara allí para salvación de muchas personas y entre ellos sus propios hermanos, ¿no? Entonces pudiéramos clasificarlo en cualquiera de estos tipos, ¿no? Y si por ejemplo tomamos en cuenta el caso de Abraham, no sé si recuerdan la historia, cuando Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia que no se podía contar y que se le iba a dar a través de un hijo, y efectivamente le da a Isaac después de todo este proceso que tuvieron que experimentar. Una vez que nace Isaac, Dios lo prueba. Dice la palabra que Dios probó la fe de Abraham y le dice que le entregue a su hijo en sacrificio. Qué tremendo fue esto para Abraham. Sin embargo, leyendo la palabra, leyendo la historia, vemos que Abraham obedece. Y al final de la historia vemos también cómo Dios impide que él sacrifique a su hijo. Y si nosotros tenemos que enmarcar el caso de Abraham en una de estas 3 pruebas, evidentemente dentro de la que encajaría perfectamente es el tipo 3, ¿no? Pruebas que Dios está dispuesto a que experimentemos porque desea que crezcamos en la fe. Y si vemos el ejemplo de tu vida,
piensa un poquito en esa prueba, en esa situación difícil por la cual estás atravesando ahora o que hayas tenido que atravesar. Piensa un poquito en estas situaciones y en cuál tipo lo embarcarías. Yo, en el caso mío, ¿no? que tuve que experimentar esta situación de salud, donde fui operado, tuve 2 intervenciones y pensaba un poco en esta realidad. Pudiera ser del tipo 1, pruebas que provienen de nuestro propio pecado o errores. Tal vez sí un error cometí yo fue no haber ido al médico el tiempo que debía ir, por ejemplo. No sé si de repente la alimentación, pero lo cierto del caso es que viendo el caso mío, valga la redundancia, en el caso de mi operación de próstata, los médicos decían que yo tenía una próstata demasiado grande para mi edad. O sea, no es una próstata normal. Y bueno, entonces en ese caso no es mi culpa. Yo pudiera decir que no es mi culpa, que si en algo cometí una falla fue no haber ido al médico, ¿no? No es una consecuencia del pecado, pudiéramos decir, pero sí pudiera ser de un error. Pruebas porque suceden porque estamos en un mundo caído, lleno de enfermedades y personas de naturaleza caída. No sé si se pudiera enmarcar dentro de esto, ¿no? En todo caso, bueno, las enfermedades surgen como consecuencia también de todo un proceso de deterioro, ¿no? De nuestras vidas como consecuencia de lo que comemos, qué sé yo, de la gerencia, pudiéramos enmarcarlos allí, bueno, sencillamente pudiera ser también el tipo 3, que Dios dispuso que fuera así, que mi próstata creciera más grande de lo normal, como dijo el médico, según él yo tenía una próstata de un hombre de 85 años, entonces vemos acá que es una cosa que no es natural. Pero más allá de todas estas cosas, pensando en esas pruebas, tal vez podamos nosotros ponernos a pensar y malgastar de repente las energías, los pensamientos, pensando por qué hice tal cosa o por qué dejé de tomar tal decisión, por qué me dejé engañar, por qué caí en esto y nos podemos incluso hasta obsesionar, ¿no? Pudiéramos incluso pensar si no hubiese pasado esto, si hubiese ocurrido lo otro, y más bien podemos caer en la angustia y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que en definitiva en estas situaciones la paz y la fortaleza de venir a Cristo es lo que nos puede ayudar. Y pensaba un poco en el caso de José, ¿no? Que tuvo la capacidad, y entiendo que fue por aferrarse al Señor, de decirle a sus hermanos que no se angustiaran, que no se preocuparan, porque él entendía que Dios había permitido que él experimentara esa prueba, porque Dios tenía un propósito. Y creo que independientemente del tipo de prueba o la categoría o la clasificación que le pudiéramos dar, nosotros necesitamos venir a Jesús. Y si hacemos esto, no tengo la menor duda de que independientemente de la prueba, de la razón que lo haya generado, nosotros, si lo vemos de esta manera, y Dios tiene el control y no lo podemos olvidar, cada una de estas situaciones nos permiten acercarnos más a Dios y nos permiten parecernos cada vez más a Él. Y yo quisiera que pudiéramos ver ese texto central de este mensaje que está en Primera de Pedro, del 1 al 7. Y yo voy a hacer énfasis en 2 versículos acá, que son el versículo 6 y 7. Y vamos a leerlo. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Fíjense lo que dice la palabra. Primera de Pedro, del 1 al 7. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es interesante lo que dice aquí el versículo 5, mediante la fe. Quiero leer allí en Efesios 2 del 8 al 9, miren lo que nos dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros vemos estos versículos del 1 al 5, vemos allí que el apóstol Pedro comienza la epístola dirigiéndose a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero si pudiéramos de alguna manera concatenar estos primeros 5 versículos y a partir del 2, pudiéramos decir que se dirige a aquellos que estaban expatriados, que estaban en la dispersión, que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para perdón de pecados, renacidos por el Padre para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible que mediante la fe alcanzamos para salvación. Y es interesante a los que se dirige el apóstol Pedro. El domingo pasado, nuestro hermano Osvaldo nos compartió un mensaje que ya él venía compartiendo ya de este mensaje de la salvación. Y no sé si vieron ese mensaje, esa prédica que refería a las cosas viejas pasaron. Precisamente hablando de la salvación, Pedro se dirige a los que están allí, en estos lugares, que son expatriados, que están en la dispersión, pero que tienen una característica, que fueron elegidos, que fueron santificados por el Espíritu para obedecer y que fueron rociados con la sangre de Jesucristo para perdón de pecados. Y estas características que están aquí plasmadas hablan de la salvación, hablan de lo que el Señor nos ha venido hablando durante todo este año, incluso en los años anteriores, de una u otra manera. Hablan de hombres y mujeres que de alguna manera Dios apartó, y a estos hombres se dirige el apóstol Pedro. Y luego de lo que acabamos de leer en el versículo 5, Pedro continúa en el versículo 6. Dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí me quiero detener en estos 2 versículos y quiero ir compartiendo algunas palabras, algunas frases que se resaltan en estos versículos y que de alguna manera muestran el propósito de estas pruebas, muestran el propósito de estas aflicciones. Y lo primero que dice acá en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y se refiere a esa alegría por la salvación, por esa salvación que nos mostraba Pedro en los primeros versículos y que de alguna manera habían experimentado estos hombres y mujeres que estaban expatriados en la dispersión. Esa alegría que tiene que ver con la esperanza, que a pesar que nosotros estemos viviendo, atravesando situaciones difíciles, tenemos la certeza que esto no va a ser por siempre. Es importante que nosotros podamos entender esto como cristianos. Y entender esto significa tener fe en la promesa que está descrita en la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos el versículo 2 al 5, vemos cómo la obra de salvación del Padre Trino, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, refiere a que Dios nos eligió,
refiere a que Dios nos santificó por medio del Espíritu Santo para que obedezcamos, pero también refiere a que fuimos rociados por la sangre de Cristo para perdón de pecados. Y por esta realidad que alcanzamos por medio de la fe que Dios pone en nosotros, alcanzamos entonces la salvación. Y es interesante esto, porque sigue el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense lo que dice, aunque ahora, por un poco de tiempo. Y cuando habla por un poco de tiempo, refiere a que esto no va a ser eterno. Cuando nosotros vemos estas realidades que nosotros podemos experimentar en esta tierra, por muy malas que sean, por muy difíciles que sean, las comparamos con la eternidad en la presencia con el Señor, tenemos que entender que resultan ser cortas. Aunque no lo entendamos ahora perfectamente y puedan ser incluso difíciles y dolorosos, tenemos que tener la certeza que, como dice la palabra acá en el verso 6, dice por un poco de tiempo. Por otro lado, también el versículo 6 nos refiere a que si es necesario. Y esto nos lleva a pensar entonces que no necesariamente vas a atravesar por situaciones difíciles, no necesariamente vas a atravesar por las pruebas, porque la palabra de Dios nos dice si es necesario. Pero ¿quién determina esa necesidad? Y lo vamos a ver. Pero antes de verlo, quisiera que leyéramos ahí en 1 Corintios 10, 13. Miren lo que nos dice. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y es interesante, ¿no? Porque Dios nos va a dar la herramienta, Dios no te va a permitir estar por siempre en medio de esa prueba. Cuando nosotros vemos acá esta palabra, honestamente tenemos que darle gracias al Señor, ¿no? No sé si, como te comentaba yo, si estás atravesando por una prueba o si has atravesado por una prueba. No sé cuál ha sido esa actitud que tú has tenido o tienes. Si piensas que esta situación es imposible de superar, si esta situación es difícil, que no va a terminar. Y déjame decirte que eso es natural. Es muy difícil estar en medio de una situación, en medio de una circunstancia difícil, sea esta económica, sea una situación de problemas familiares, sea una situación de enfermedad. Cuando tú estás allí en esa situación, pareciera que pasan años, pero Dios es fiel en su palabra y podemos creer que efectivamente, como lo leíamos al principio, ¿no? Si sufrimos como cristianos, como creyentes, si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, nosotros podemos tener la certeza que tenemos las herramientas que el Señor nos puede dar. Y entonces podemos pensar en el caso de si es necesario. Todos hemos pasado o tendremos que pasar por circunstancias complicadas, pero por duras que hayan sido, sean o no, Dios las permite por una razón. Yo no sé si tú te has preguntado cuál es la razón por la cual estás atravesando esta situación difícil. Y no se trata acá de ver una clasificación, como lo veíamos al principio. No se trata acá de que la situación que estés viviendo es del tipo 1, pues, que es como consecuencia de un error, de un pecado. No se trata de ver, bueno, esta situación que estoy experimentando está dentro de la categoría de las consecuencias por la naturaleza quebrada, porque las personas son pecadoras. O no se trata incluso de ver si Dios está permitiendo esto para que crezca tu fe. El asunto es que Dios sabe si es necesario que nosotros atravesemos por cada una de las pruebas, por cada una de las circunstancias. Y entonces, en ese sentido, Dios tiene el control del tiempo, de la amplitud,
de la situación, de lo difícil que puede ser esta situación. Y esto también nos da una esperanza, porque no necesariamente vamos a tener que estar atravesando, o no necesariamente estamos atravesando continuamente por situaciones y circunstancias difíciles. No necesariamente todas las áreas de nuestras vidas requieren o ameritan que sea probada nuestra fe para crecer en un área en particular. Pero sí tenemos que entender que Dios sabe si tú y yo necesitamos de alguna manera tener que atravesar por estas pruebas. Y eso nos da la confianza, nos da la esperanza, porque como dijo David en una oportunidad, no sé si recuerdan el caso de David, cuando él censó al pueblo de Israel, que el profeta le dijo, de parte de Dios, te voy a dar unas alternativas para que de alguna forma tú experimentes la consecuencia de esta acción que acabas de hacer, que no está bien, que fue censar al pueblo. Pero David escogió caer en manos de Dios. ¿Por qué David escogió caer en manos de Dios? Porque David tenía la certeza de que Dios era un Dios misericordioso, un Dios que de alguna manera podía tener clemencia de él y no caer en manos del hombre, como lo dijo claramente en el texto. Nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que Dios tiene el control de cada una de las circunstancias que estamos experimentando. En Santiago 1, del 2 al 4, la palabra del Señor nos dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena sin que les falte nada. Es importante resaltar acá que Santiago, al igual que Pedro, habla de diversas pruebas, ¿no? Y posiblemente esto tenga que ver con que cada prueba sirva para desarrollar una madurez en alguna área determinada de nuestras vidas. Qué interesante, ¿no? Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida. Y cuando nosotros hemos creído en Él, el Señor no quiere que nos quedemos estancados. El Señor sabe qué necesitamos y Él quiere que nosotros podamos crecer. Otro de los aspectos que dice este versículo es: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, en contraste con la alegría que refiere el versículo 6 al inicio, que tiene que ver con los aspectos resaltados en los versículos 2 al 5 de Primera de Pedro, no sé si lo recuerdan, que fuimos elegidos, que fuimos santificados por el Espíritu para obedecer, que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo para perdón de pecados y que tenemos una herencia que es en Jesucristo por medio de su resurrección. Y esto es lo que nos da esperanza, ¿no? Pero aparte de esto también, y lo estamos comentando, también vivimos momentos de prueba o conflicto. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros hayamos sido apartados o hayamos sido elegidos y de alguna manera el Señor nos haya permitido tener la salvación. Eso no nos exime de las circunstancias difíciles, ¿no? Pero lo que sí es importante entender acá es que, como dice la palabra en el versículo 6, ¿no? Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tal vez tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y estas diversas pruebas la determina es el Señor. La determina es el Señor y no una persona. Y esto es algo que de alguna manera nos da una esperanza, nos da una tranquilidad. No estamos en manos del hombre, no estamos en manos de cualquiera, sino en manos de aquel que nos creó, que nos, de alguna manera dice la palabra, que nos formó, nos tejió en el vientre de nuestras madres, que conoce cuál es nuestra realidad y que es algo maravilloso, que lo leíamos, que nos eligió. Él fue el que nos eligió, que Él te eligió a ti y que me eligió a mí, y que si nosotros de alguna manera, por medio de la fe, aceptamos su sacrificio, esos que fueron elegidos, que fuimos elegidos, de alguna manera se materializa esa salvación en tu vida y en mi vida. Y es el Señor el que determina cuáles son esas diversas pruebas, qué tantas pruebas
vamos a estar experimentando tú y yo en mi vida, ¿no? En Juan 16:33 dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y también podemos leer en Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Otra vez habla de diversas pruebas. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. El Señor quiere que maduremos. El Señor quiere que crezcamos en la fe. Y por esta razón, así como Pedro, también Santiago, y habíamos leído ya este texto, aquí habla de diversas pruebas, porque Dios sabe exactamente qué necesitas tú y qué necesito yo. Yo no sé si tú has pensado en esto, ¿no? Sobre todo cuando tienes que atravesar esas situaciones difíciles, si has pensado en esa realidad que estás experimentando ahorita, ¿por qué el Señor lo está permitiendo? ¿Cuál es la razón? Porque Dios tiene una razón. Dios no hace nada de manera casual, de manera fortuita. Dios no está, digámoslo así, no aplica las probabilidades acá. Dios tiene un control absoluto, ¿no? Vamos a leer y vamos a continuar en el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y vamos a estar viendo algunas palabras, algunas frases que se resaltan en este versículo. Vimos cómo, dice la palabra en el versículo 6, que aunque nos alegramos por esa salvación, tal vez por algún tiempo tengamos que si es necesario, tengamos que atravesar por diversas pruebas, ¿no? Pero luego acá en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y lo primero que quiero resaltar aquí es para que sometida a prueba nuestra fe. La frase completa de este versículo comienza ¿para qué? Y esto nos da a entender que hay una razón, hay un propósito de las pruebas y es el crecimiento de nuestra fe. Qué interesante cuando nosotros pensamos en el caso de Abraham. La palabra del Señor dice que Dios probó la fe de Abraham. Y me gustaría que pudieran buscar allí en la palabra, creo que es en Hebreos 11. Creo que Hebreos 11 es el que habla de la fe en un sentido muy amplio, ¿no? Vamos a leer ahí en Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Apocalipsis 2:10 nos dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Lucas 8 del 23 al 25 nos dice, y mientras navegaban él se durmió, entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse, y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron, él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Tal vez el Señor te pregunte, como a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Pero a pesar de esto, el Señor está procesándonos, está obrando, está probando, está
haciendo que tu fe y mi fe puedan crecer a través de las pruebas. Y Jesús no dejó a los discípulos, de hecho calmó la tormenta. Pero esto, a pesar de que les hizo esta pregunta tan fuerte, ¿dónde está la fe de ustedes? De alguna manera esto les ayudó a ellos a poder confiar en el Señor. Y seguramente en otras pruebas, esto para ellos iba a ser una experiencia importante, así como para ti y para mí, las diversas circunstancias, las diversas pruebas que Dios permite son para crecimiento, independientemente de que podamos decir que salimos aprobados o no. Sometida a prueba, nuestra fe se acrecienta y se fortalece. Esto nos ayuda a vivir la vida con una mayor conciencia de lo que nos espera, a buscar más a Dios, a tener más confianza en Él. Una fe más fuerte nos brinda mayor aplomo, nos da mayor equilibrio y fortalece nuestro dominio propio. Y en este sentido Pablo dice en Romanos 5, 3-5, miren lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremenda palabra. Y yo les invito, y sí es Hebreos 11, les invito a que leamos Hebreos 11 ahí en nuestras casas, todo el capítulo, que habla precisamente de la fe y inicia en ese momento en que Dios prueba la fe de Abraham. Otro de los aspectos que señala acá el versículo 7 es mucho más preciosa que el oro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Con qué comparar el valor de nuestra fe? El apóstol Pedro en este texto lo hizo con algo que aún hoy no ha perdido el valor. El oro tiene valor, e incluso el oro respaldaba los depósitos de los bancos centrales hasta la Gran Depresión de 1929. Todos los bancos centrales a nivel mundial tenían que tener un respaldo de los depósitos que tenían en moneda, en oro, en sus bóvedas. Y esto cambió después de esa historia. Sin embargo, en la actualidad las naciones poderosas prefieren tener la mayoría de sus reservas en oro. Yo no sé si a ustedes les sigue la pista a la economía mundial, pero muchas naciones, por ejemplo el caso de China, Rusia, están comprando oro para tener reservas en oro, porque el oro tiene un valor. Pero los cristianos tenemos algo que todavía es más precioso que el oro, nuestra fe. Ahora, así como el oro es probada, dice la palabra, también nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser sometida para que de alguna manera nosotros podamos ver de qué estamos hechos, ¿no? Esa es la razón por la que Pedro relaciona la fe con el oro, ¿no? Y la fe en contraste con el oro nos refiere a algo que incluso va más allá de lo que es perecedero, de lo que es temporal, de lo que se va a desaparecer, porque la fe nos habla incluso de una realidad que nosotros vamos a vivir en el futuro, en el hogar celestial, en la patria celestial. Nos habla de lo espiritual, de lo que no va a desaparecer, de lo que va a permanecer. La fe nos ayuda para la vida eterna. Mientras que todas las riquezas que tú y yo podamos tener, y hablando del oro, si podemos tener riquezas en oro, estas cosas no nos las vamos a llevar cuando partamos de esta tierra. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está mi tesoro? Mateo 6 del 19 al 21 nos dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La prueba de nuestra fe tiene otra gran finalidad. El apóstol Pedro dice que al final de los tiempos la misma debería ser hallada en alabanza, gloria y honra. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora, aquí es importante que nosotros no pensemos que es que Dios no va a dar alabanza, gloria y honra a nosotros. Si nosotros estamos esperando esto, estamos en un error, y definitivamente Dios no va a agradarle esto y lo va a rechazar de plano. Más bien tenemos que entenderlo como que la gloria y la honra serán dadas al Señor, quien nos ha brindado precisamente la fe, como lo leíamos desde el versículo 2 al 5, para la salvación. Y Él es
Él es el que ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros tengamos la fe necesaria, la fe del Hijo de Dios. Y nos habla de que Él nos eligió, nos habla de que Él nos santificó por medio del Espíritu Santo para obediencia, para ser rociados por la sangre de Jesucristo para salvación. Y esta salvación es precisamente a través de la fe. Como dice la palabra en Apocalipsis 19:1. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Él es el único digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración y toda la gloria. Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tanto, la mayor de nuestra aspiración debería ser escuchar de la boca del Señor lo que dice Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros tenemos que tener ese anhelo. Y por último, esto será como dice el versículo 7 de 1 de Pedro 1 al final. Cuando sea manifestado Jesucristo, vamos a poder experimentar toda esta promesa, toda esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esa herencia que por medio de Jesucristo también la tenemos, Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, dice. En aquel momento toda lágrima se irá de nuestro rostro. Esta esperanza que pertenece a la iglesia de Cristo, donde tú y yo también estamos, si hemos creído en Jesús, vamos a poder experimentar. Segunda de Corintios 4:14 nos dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y segunda de Corintios 4, el 16 al 18 nos dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, y qué interesante este versículo 17, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Qué tremendo. El Señor nos llama a que confiemos en Él. El Señor no me está diciendo que efectivamente ese dolor, esa situación difícil por la que estás atravesando no es real. No. El Señor nos está diciendo y nos dice que es por un poco de tiempo. Que si lo estamos experimentando, ¿sabes qué? Es porque es necesario. Cuando estés atravesando como cristiano, como creyente, como aquel que fue elegido, que fue santificado, que fue purificado por el Espíritu Santo para la obediencia y para la salvación por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando tú como cristiano que has creído en Jesús estés padeciendo por alguna circunstancia difícil, estés atravesando por una prueba, piensa en lo que dice la palabra, que es por un poco de tiempo. Piensa en lo que dice la palabra, que es necesario, porque si estamos atravesando por estas circunstancias, es porque Dios lo considera así necesario. Y tiene una razón para probar nuestra fe. Nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe que nos permite y nos permitió alcanzar la salvación, que nos permite tener la esperanza que al final de los tiempos vamos a estar con Jesús. Cuando nosotros pensamos de esta manera y vemos claramente que efectivamente el tiempo de la prueba, por muy larga que pueda ser humanamente hablando, comparado con la eternidad es corta, entonces nosotros no tenemos más que agradecer al Señor. Tal vez esas situaciones te arropen, te sobrepasen, pero tenemos una esperanza que es Jesús. Y yo te invito allí, a ti que me estás escuchando, que estás viendo este mensaje, que pienses en esas circunstancias que estás pasando. Y digas, creo, sí, Señor, en tu palabra, que esto es por un tiempo breve.
Creo en tu palabra, Señor, que si estoy atravesando por esta circunstancia es porque es necesario, porque es para mi crecimiento. Creo, Señor, que a través de esto va a crecer mi fe. Esa fe que me permite ser salvo por medio del sacrificio tuyo, Jesús. Y que nosotros vamos a estar juntos en la eternidad. Yo voy a orar en este momento por ti, por todos aquellos que están atravesando situaciones difíciles. Tú y yo no sabemos si esta es la última situación que vamos a estar atravesando o si vamos a tener que experimentar situaciones más difíciles aún. Pero cuando estés experimentando eso o si estás experimentando esta situación difícil ahora, piensa en lo que nos acaba de hablar el Señor. No se trata de si fue un error, no se trata de si fue un pecado, no se trata de si es a consecuencia de la naturaleza caída del mundo. No se trata incluso de que si el Señor lo decidió. Se trata de que todas estas situaciones, al final, como dice la palabra, redundan en bendición, porque a los que aman a Dios, y nosotros tenemos que creer en esta palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas tienen que ver también con estas situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando o por las cuales tengamos que atravesar. Padre Celestial, te alabamos y te adoramos en esta hora. Te damos muchísimas gracias, porque tuya es la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque no es casualidad que estemos atravesando situaciones difíciles. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Y a pesar de que me duele esta situación por la cual estoy atravesando, dile esto al Señor. Yo creo, Señor, que tú estás permitiendo que yo atraviese por esta situación porque es necesario. Y te doy gracias, Señor, porque va a ser no por siempre, sino va a ser por poco tiempo. Gracias, Señor, porque a través de esta situación, de esta circunstancia, tú pruebas mi fe y me haces crecer. Ayúdame a salir fortalecido de este tiempo. Ayúdame a creer más en ti, en ser agradecido, en permanecer en ti, Señor. Ayúdame a mirar, no lo que estoy viendo ahora y lo que estoy viviendo, sino mirar la eternidad contigo, esa esperanza que tenemos por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Clamo a ti, mi Dios, por todos aquellos que están atravesando situaciones difíciles, para que tú les fortalezcas, para que tú los consueles, para que tú les des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Señor, yo te alabo y te doy toda la gloria. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos permites experimentar situaciones difíciles, porque tú nos permites pasar a través de la prueba para hacernos crecer. Y te doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración a ti. Mira, mi Dios, aquellos que no te conocen, que no van a poder tener las herramientas del Espíritu Santo y de tu palabra para poder soportar las pruebas, para que tú los convenzas de pecado, de justicia y juicio. Te pido por todos aquellos que no te han conocido, para que tú les convenzas, para que tú les permitas entender la necesidad que tienen de arrepentirse, de aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para la salvación de sus almas. Obra, mi Dios, poderosamente. Clamo a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que hagas esta obra, Señor. Amén. Pero de verdad, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Tenía 4 meses ya sin predicar y no sé si estuvo muy larga, pero más allá de lo largo, y como nos comentaba Osvaldo el domingo pasado, lo importante es que nosotros podamos ir a la palabra y más allá de las cosas que yo pude haber dicho humanamente hablando. Y confío que, bueno, cada palabra la puso el Señor por su Espíritu Santo en mis labios. Más allá de todas estas cosas, la palabra que acabamos de compartir es importante que la podamos repasar, que la podamos releer, que el Señor nos hable por medio de su Espíritu Santo, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. El Señor también nos permita en la semana seguir creyendo, seguir confiando, y nos vemos en los grupos de enlace y vamos a seguir alabando y adorando al Señor para terminar.